buenas tardes a todas, todos y todos. Estamos acá en esta nueva clase de la diplomatura universitaria en formación política para la integración regional. Esta es la clase número 17 y nos acompaña el querido Gustavo Ciampa. La clase se llama Derechos laborales bajo amenaza. Como siempre hacemos, lo vamos a presentar brevemente porque el currículum es mucho más extenso. Gustavo es abogado laboralista, es asesor sindical, es asesor parlamentario, es presidente honorario de la querida Corriente de Abogados 7 de Julio, es integrante del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales, es además, como saben, profesor, docente, expositor y sobre todas las cosas, es un enorme compañero que es un digno heredero de su querido maestro Héctor Recalde. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, gracias al espectador. Gracias a todos, a todas, bueno, a quienes están siguiendo por Zoom. ¿Por qué esto del derecho laboral bajo amenaza? A ver que el domingo nos cambió un poco el panorama, por eso lo metí, ¿no? Entonces, se atenuó un poco, se atenuó un poco. Pero igual hay que estar alerta. Yo creo que la última campaña presidencial fue al menos de el restablecimiento de la democracia en 1983, la campaña en la que quedó más blanco sobre negro, más claramente planteadas las distintas posiciones que los distintos sectores políticos tenían en materia de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Con esto no estoy diciendo que en alternativas electorales anteriores no subyaciera controversia de este tipo, pero creo que la última esto lo planteamos muy sinceramente, muy francamente. En anteriores, por lo menos en la inmediata, no, dos anteriores presidenciales, candidato que después fue presidente decía nadie va a perder los derechos, vamos a mejorar los derechos, aun cuando muchos intuíamos o deducíamos que sí, que iban a venir por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es a lo que yo me voy a limitar, no quiere decir que vinieran nada más por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, venían por mucho más derechos. Eh, pero la última quedó muy claro, la última quedó muy claro desde que entonces candidato y actual presidente decía que la justicia social es una aberración. Eh, Frente a paradigma histórico de la legislación laboral que está plasmado ya en la constitución de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, en la primera posguerra, sin justicia social no hay paz en el mundo, ¿no? Decía la OIT. Entonces, además de esto que decía el entonces candidato a actual presidente, que además lo sigue sosteniendo, había otros candidatos, aún de otros espacios que terminaron confluyendo, ¿no? Que tenían ideas similares, de Patricia Bullrich, Larreta, decían hay que terminar con la indemnización por despido, hablaban de, y si quieren después nos metemos en el tema, de la industria del juicio, de que en la Argentina no se crea empleo por los derechos laborales, de que era necesario terminar con la legislación laboral, vetusta, etcétera, que impide la generación de empleo, que un juicio implica el cierre de empresas. Todo mito, digamos, esto lo anticipo, si es que quieren después vamos a datos un poco más duros. Entonces estaba muy claro, yo era la primera vez que veo, vuelvo, del restablecimiento de la democracia, no me voy antes, que dijeran vamos a eliminar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y no obstante, alguien con este lineamiento ganó la elección presidencial, lo tenemos al presidente. Entonces yo quiero hacer alguna mención a eh, qué pasó con los derechos laborales en este medio mandato, todavía no es medio, que tiene otro gobierno, pero ¿qué pasa en la coyuntura o qué podría pasar en función de proyectos de ley existentes y pretensiones respecto de la normativa laboral que ya están
blanqueadas, están exteriorizadas, aunque quizás no se tenga mucho conocimiento, frente a esta coyuntura electoral que se abre ahora en el mes de octubre, elecciones de medio término, pero elecciones de medio término que pueden generar una composición del Congreso que permita al actual Congreso Nacional seguir avanzando con lo que viene avanzando. Digamos, a pocos días de asumir el actual gobierno, el presidente de la Nación emitió un decreto de necesidad de urgencia, DNU 70-2023, que prácticamente cambiaba las relaciones jurídicas en toda la República Argentina, tanto de derecho privado como de derecho público. 366 artículos modificaban todo el esquema jurídico y dentro de esos 366 artículos había unos 40 y tantos que componían un capítulo laboral que a su vez modificaban otros 70 y pico de artículos de la legislación laboral. Todas las modificaciones eran en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras. No había un solo artículo que mejorara en alguna situación los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Este DNU, el capítulo laboral de este DNU, fue suspendido de manera muy, muy veloz por la justicia en una acción judicial que inició la CGT contra el gobierno nacional, planteando la inconstitucionalidad de este capítulo laboral. El Poder Judicial suspendió en lo que se llama una medida cautelar, una medida provisoria, la entrada en vigencia de ese capítulo laboral y al poco tiempo sustanciado, el pleito sustanciado quiere decir habiendo contestado el Poder Ejecutivo la demanda, se dictó sentencia todo en el transcurso de un poquito más de un mes, porque fue un juicio iniciado a fines de diciembre del 2023 y el último día de enero del año 2024 recayó sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarando la invalidez constitucional del capítulo laboral del DNU 70-2023. El Poder Ejecutivo interpuso un recurso para llevar el tema a la Corte. El recurso fue concedido quiere decir en su aspecto formal, bueno, que vaya a la Corte y que la Corte termine de resolver, pero sigue estando suspendido en virtud de que continúa vigente esa medida cautelar que lo había suspendido. Ahora, la justicia, el Poder Judicial, descalificó este DNU porque no estaban dadas las condiciones que exige la Constitución para que el Poder Ejecutivo pueda dictar este tipo de normas que son de carácter excepcional. Para la Constitución Nacional hay tres poderes en el Estado, cada uno de ellos con facultades delimitadas, y no puede ninguno de los poderes atribuirse las facultades de ley, no las atribuciones que tienen. De tal forma, lo que tiene que ser por la Constitución materia de ley, materia del Congreso de la Nación, con la participación que le corresponde al Poder Ejecutivo en el trámite de sanción de las leyes. Pero no puede el Poder Ejecutivo dictar normas con contenido de ley, salvo estas circunstancias excepcionales cuando haya una situación de urgencia tal que además haga imposible que el Congreso de la Nación se reúna, el Poder Ejecutivo en estas situaciones de urgencia puede dictar este tipo de normas, que no pueden tratar de determinadas materias, además, etcétera. Bueno, no había ningún impedimento para que se reúna el Congreso de la Nación, entonces el Poder Judicial lo declaró inconstitucional. Pero no se metió el Poder Judicial en el tratamiento de las cuestiones de fondo que trataba el DNU. Entonces, en cuanto al contenido de la normativa, es constitucional, no es constitucional, la violación de la Constitución. Entonces el Judicial dijo, y esto, digamos, a muchos nos hubiera gustado que avanzara más, ¿no? Y que dijera, además es inconstitucional, porque viola el principio de progresividad, poder regresivo, etcétera, etcétera, pero bastante jugados los jueces. Pedirle a los jueces que en el lapso de un mes declaren la inconstitucionalidad de una norma así, sancionada por un presidente recién asumida, digamos, fue interesante, válido. Yo acostumbro decir, nos genera un problema a los abogados laboralistas, porque los juicios laborales demoran 6, 7, 8 años. Entonces, en un mes se declaró la inconstitucionalidad, digo un poco el chiste, los clientes nos llaman y dicen, doctor, ¿por qué mi juicio tarda tanto? Si este en un mes fue resuelto, bueno, pero nada, excepcional, pero funciona bien. Yo creo que además el DNU este es inconstitucional por contenido. Hay un principio en materia de derechos humanos, esto es aplicable a la legislación laboral, al derecho social, o hay dos principios que son cara y contra cara, o por lo menos van de la mano, si no son cara y contra cara. Uno es el principio de progresividad y el otro es el principio de no regresión. Esto implica, progresividad es, los estados tienen la obligación de ir mejorando
progresivamente, pero siempre en el mismo sentido de mejora de los derechos sociales. Esto es el principio de progresividad. Hasta el máximo de los recursos disponibles, dice el tratado, con lo cual el estado de los derechos, la situación de los derechos, tiene por lo menos que mantenerse como está. Y cualquier modificación tiene que ser para la mejora de los derechos sociales. Y lo que no puede haber es regresión. Desde el principio de irregresividad o no regresión, que en materia de derechos sociales no puede haber retrocesos. El estado de conquista de derechos sociales que una sociedad haya adquirido en un determinado momento no puede tener marcha atrás. Si tuviera marcha atrás, solo se justificaría en situaciones excepcionales y cuando no quedara otra posibilidad que retroceder en algún derecho. Pero tiene una fuerte, toda norma regresiva tiene una fuerte presunción de ser violatoria de este principio de no regresión. Este principio de no regresión, cuando digo está incorporado a tratados internacionales de derechos humanos, esos tratados de derechos internacionales de derechos humanos, a tratados internacionales de derechos humanos, están incorporados a nuestra Constitución Nacional con la misma jerarquía que la Constitución. O sea que si hay algo violatorio de esos tratados, implica que también es violatorio de la Constitución Nacional. Además de esta violación, como todo el contenido, por lo menos el capítulo laboral de ese DNU, era regresivo, todo inconstitucional. Pero además había inconstitucionalidades puntuales en algunos de los temas. Por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, yo cada vez que lo menciono hago esta aclaración, tiene un origen espurio. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional fue incorporado en 1957 en una convención constituyente espuria, convocada de manera espuria, constituida de manera espuria, y después de sancionar lo que fue el artículo 14 bis de la Constitución Nacional se tuvo que disolver, se diluyó. Por su, además era clara la ilegitimidad. Pero bueno, digamos, a partir de 1994, la última reforma constitucional, ya en el Estado de Derecho, nos guste o no, el gobierno que estaba en ese momento, el Estado de Derecho, hubo una reforma constitucional y quedó en ese momento, en mi consideración, a quienes la discuten, y es opinable, yo creo que el vicio de origen que tenía el artículo 14 bis quedó purgado en ese momento en la reforma constitucional de 1994. Cierro el paréntesis, me quedo tranquilo con mi conciencia de que hago la declaración cuando menciono el 14 bis. Pero el artículo 14 bis, que debe interpretarse conforme la interpretación que corresponde dar en un Estado de Derecho y no con lo que quisieron hacer los constituyentes en 1957, tiene una redacción muy singular, pues dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Dos imperativos en una misma frase es un mandato que la Constitución Nacional le da al legislador, porque dice tiene que proteger mediante leyes. Y después viene una serie de bienes jurídicos que la Constitución ordena que las leyes deben tratar de forma tal de proteger a los trabajadores, entre los cuales condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, remuneración justa, salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleo público. Esto no está reglamentado, lo que voy a decir ahora todavía, participación en la ganancia de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que constituye materia de estos temas, la Constitución ordena que tiene que estar protegido por ley. Y si el mandato es proteger por ley, no puede una ley desproteger de los bienes respecto de los cuales tenía que proteger. Con lo cual, cualquier retroceso, en lugar de proteger, desprotege respecto entonces, en función de esto es inconstitucional. Y además, cuando la protección no se da por ley y la propia ley que se dicte dice yo no protejo o yo protejo en determinado punto, pero los convenios colectivos de trabajo pueden perforar, pueden negociarse por debajo de los pisos legales que yo establezco, eso también es inconstitucional, porque la Constitución ordena proteger por ley y no hay autorización para que la ley diga yo me corro y que proteja a otro. Esto que se llama disponibilidad colectiva, ahora, esto es la posibilidad de que un convenio colectivo de trabajo pueda negociarse o pueda tener contenidos por debajo de los pisos legales, sería inconstitucional, por lo menos en la materia de tratar el artículo 14 bis. Descalificada esta ley, estaba en tratamiento unos meses después en el Congreso de la Nación lo que era el proyecto Bases, ¿no? Con esta invocación equivocada de Alberdi, que hacía el proyecto que había mandado al Congreso de la Nación, pero no tenía normas laborales el proyecto de ley Bases. Y a partir de, ustedes saben, todos los órdenes, o casi todos los órdenes, siempre algunos son más papistas que el Papa. Bueno, entonces, en el Congreso de la Nación había, y hay
algunos diputados, diputadas, que si bien no pertenecían al bloque oficialista, que es un bloque chico, querían congraciarse de tal forma con el bloque oficialista, que propugnaron incorporar a ese proyecto de ley base que estaba en tratamiento un capítulo laboral con extracto de lo que era el DNU 70-2023, que estaba suspendido por una resolución judicial. Y así fue que metieron por la ventana, y digo por la ventana porque esto no fue tratado en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que es la que tiene entre sus competencias tratar los proyectos de ley en materia laboral, se esquivó a esa comisión y se incorporó a la ley bases un capítulo laboral que entró en vigencia el 9 de julio del año pasado. Yo voy a mencionar sucintamente los temas que trata la ley bases, que es ley vigente. Ahora, paradójicamente, el día que entraba en vigencia esta ley laboral propugnada por el gobierno y sus sectores cercanos, no solo políticos, sino también empresariales, no también empresariales. Digamos, porque cuando yo empezaba hablando de la coyuntura y que hoy el temor y la amenaza a los derechos está un poco más atenuado en función de los resultados del domingo, digamos, quienes están atrás de estos proyectos son actores permanentes. Con independencia del gobierno que tenga oportunidad, son actores permanentes y por eso muchas veces escuchamos el discurso permanente o hay determinadas mañas permanentes que nosotros también debemos tener. Yo digo, ellos son insaciables, nosotros también somos insaciables. La diferencia es que ellos son insaciables para joder a la gente y nosotros para mejorarle la vida a la gente. O por lo menos para mejorar los derechos con la intención de mejorar la vida a la gente. Eh, entonces, esto entró en vigencia el 9 de julio, que fue el día que celebró el Pacto de Mayo. ¿Verdad? El Pacto de Mayo se celebraba en julio entre el gobierno nacional y algunos gobernadores, y uno de los puntos del Pacto de Mayo decía que iban a implementar una nueva reforma laboral. Ya no esperan ni una semana. El día que entraba en vigencia una, decía, necesitan una reforma laboral. ¿Qué es esta que hiciste? Pues esta que hiciste es uno de los jalones de su insaciabilidad, ¿no? De ir siempre por más. ¿Qué hizo la ley base? Yo, digamos, en algún rol profesional, lo que vengo planteando es que tenemos que volver sobre la ley bases. Hay que derogar la ley bases. Necesitamos dos artículos para derogar la ley bases. Uno que diga, derógase por lo menos el capítulo laboral, ¿no? Yo creo que hay que derogar más, pero lo que yo manejo es el capítulo laboral. Derógase el capítulo tal de la ley tal o el título tal de la ley tal. Artículo 2, preestablecese la vigencia de todas las normas afectadas por la norma esta derogada. ¿Qué hace la ley bases? A ver, hasta la ley bases había una serie de normas que tenían una naturaleza mixta, no lo de sanction indemnizatorios, eran normas que establecían algo que funcionaba para los empleadores como sanciones frente a graves incumplimientos patronales y que a su vez eran sanciones económicas y que a su vez funcionaban como indemnización o como reparación a los trabajadores y trabajadoras víctimas de esos graves incumplimientos patronales. ¿Cuáles eran esos graves incumplimientos patronales que estaban previstos en esta norma, cuyas sanciones e indemnizaciones derogó la ley bases? Tener trabajadores o trabajadoras sin registrar, lo que mal llamamos trabajo en negro, yo lo menciono en estos términos quizás por hacer más gráfico en función del lenguaje habitual, pero tener relaciones laborales clandestinizadas. Eh, Dos leyes, una de 1991 y una del año 2000. Fíjense qué mal que estamos en materia legislativa, que en este gobierno terminamos reivindicando dos leyes, una del año diciembre del 91 y una del año 2000, ¿no? Entonces, digamos, aquellas leyes que fueron malas, estamos peor que entonces, bueno, en materia de derechos laborales. Establecían una serie de indemnizaciones para los trabajadores víctimas y trabajadoras víctimas del trabajo en negro, que a su vez funcionaban como sanciones, digamos, para que los empleadores se retrajeran de incurrir en esos graves incumplimientos. Esto fue derogado por la ley bases. Situaciones de fraude por interposición de personas, otra situación que es muy común. Empresas, y esto principalmente incurren en esto las empresas grandes, las multinacionales, principalmente. Y después, si quieren, les comento por qué, hasta donde yo pude saber o pude averiguar. Hacer aparecer como empleadores a quienes no son empleadores para eludir su responsabilidad como empleadores.
Esto pasa mucho en empresas de servicios eventuales, falsos contratistas, etc. Eh, Pagar parte del salario en blanco, parte del salario en negro, tener a los trabajadores trabajando en negro o bajo interposición fraudulenta de personas y registrarlos tiempo después, el quedarse con el dinero de los aportes de los trabajadores a los organismos de los subsistemas de seguridad social. Digamos, si el empleador retiene y no deposita, se queda con una plata que no es propia del empleador, plata de los trabajadores o de los subsistemas de seguridad social. Digamos, esto que el empleador retuviera y se quedara con ese dinero estaba sancionado en la ley. Estaba sancionado también aquel empleador que debía pagar indemnización por despido y no la pagaba. Pero la ley dice, bueno, si no la paga y el trabajador encima que le pague y sigue sin pagar, esas indemnizaciones, despidos, preavisos se incrementan un 50%. Bueno, todos estos agravamientos indemnizatorios, sanciones o estas indemnizaciones fueron derogadas por la ley base. Entonces alguien me puede decir, ¿y qué sanción quedó para los empleadores que incurren en esos incumplimientos? Ninguna, ninguna. Para algunos incumplimientos queda una sanción, pero que depende de la actividad del Estado, de que el Estado quiera sancionar, quiera primero inspeccionar, después fraccionar y después sancionar a quienes tienen trabajo no registrado. Lo que no pasa, ¿no? Entonces, quedaron impunes. Son graves incumplimientos que quedan impunes, pero además son daños que se producen a los trabajadores y trabajadoras que quedan sin reparación. Y esto lleva a que no haya, digamos, en la propia ley base además hizo un blanqueo. Entonces sorprendía que solo el 0,3% del trabajo no registrado se hubiera incorporado en el blanqueo, ¿no? ¿Y qué lo van a incorporar si no tienen sanción por trabajo en negro? Hoy en día, no hablo de un punto de vista ético, moral, de valoración social, pero de un tema de riesgo, para las empresas lo mismo tener trabajadores registrados, no registrados, ¿no? Viste, incluso hasta las propias empresas pareciera que no lo vieran, pareciera que no lo vieran. Pues además es un tema de competencia real. La empresa que cumple, tiene a todos los trabajadores en blanco y paga lo que tiene que pagar, y otro que no cumple y no tiene ningún tipo de sanción. Bueno, esto por un lado, esta derogación. Segundo, lo que llamamos la deslaboralización. Hay algo que viene de la filosofía, el principio de identidad, las cosas son lo que son y no son otra cosa, que en materia de derecho del trabajo se consagra en un principio que es el principio de primacía de la realidad. Primacía de la realidad es si una relación tiene las notas características de una relación laboral, ahí hay una relación laboral. Más allá de que las partes, con mala fe o sin mala fe, puede ser por error, puede ser por desconocimiento, lo que sea, le den otro nombre, otra forma, incluso si lo instrumentan de otra forma, etc. Si las características son de una relación laboral, son de una relación laboral. Yo lo que ejemplifico, tomo un ejemplo que mencionaba Héctor Recalde, cuando hablaba al principio de primacía de la realidad, que el general Perón contaba que tenía un perro al que le había puesto el nombre León. Entonces cuando lo llamaba decía León, León, y venía, pero lo que venía era un perro. Digo, este es el principio de esto llevado al plano del derecho del trabajo, es el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que hizo la ley base? Es decir, bueno, esto, y aclaro, yo considero que estos son normas vulnerables, que son normas inconstitucionales, que en caso de no ser derogadas, con el tiempo van a ser declaradas inconstitucionales por la justicia, pues son muy groseras, son muy groseras. Y alguien me puede preguntar, che, siempre los que hicieron estas normas no lo saben, sí, lo saben, lo saben. Lo que pasa es que de cada 100 trabajadores víctimas de estas situaciones, capaz reclama uno o dos, entonces la diferencia está en el número. Lo que amortiza ese número y además le sirve mientras tanto. Pues hasta que se consolida una jurisprudencia que declare constitucional estas cosas, pasan años. Doy un ejemplo, no quiero decir, no quiero infundir pesimismo, pero las primeras normas que consagraron los tickets canasta, los tickets restaurant, fueron dos decretos del año 1989. La Corte Suprema de Justicia de la Nación recién declaró inconstitucional la norma de los tickets canasta en un juicio que llevé yo hasta la Corte Pérez Condisco en el año 2009. 20 años después. 20 años después. Entonces, no digo que en este caso va a demorar 20 años porque yo creo que los procesos son más rápidos, van a ser más rápidos. No los procesos judiciales, que son más lentos, sino los procesos que lleven hasta que haya jurisprudencia consolidada. Pero mientras tanto le sirve, pues mientras tanto amortizan. Hay esto es transferencia de ingresos y además transferencia de poder. Vamos a ver ahora en el marco de las relaciones laborales.
Entonces, ¿qué es esta deslaboralización? Lo que inventaron es, si la parte le ponen un nombre comercial de un contrato comercial o civil a la relación, no es aplicable la ley de contrato de trabajo. Cuando se dice no es aplicable la ley de contrato de trabajo, esto parece tema de abogada, abogado, de jueces. No, lo que quiere decir esto es no tienen ningún derecho. La ley no le reconoce ningún derecho. Cuando dice no es aplicable la ley de contrato de trabajo o no hay relación laboral si crea una figura que es el trabajador independiente con colaboradores. Algo así como la vaca toro, donde decía un camarista ya fallecido, Rodolfo Caponfilo, un juez de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo, que él decía, yo vengo del campo, ¿no? Él, muy conocedor del derecho además, pero muy conocedor de la realidad, un tipo muy campechano para hablar, muy claro para hablar. Eh, Dice, yo vengo del campo, yo conozco a la vaca y conozco el toro, lo que no conozco es la vaca toro. Entonces, trabajador independiente con colaboradores, o sos trabajador o sos independiente, ¿no? Bueno, si no, es la vaca toro. Entonces, pero estos trabajadores independientes con colaboradores, dice, ninguno tiene relación de dependencia con nadie. Ni el supuesto trabajador independiente que puede contratar hasta cinco trabajadores que no van a tener relación laboral con ese que los contrata, y lo que es peor, y acá uno ve el filón digo por donde pasa la intención de la ley, dice, y ninguno de ellos tampoco tendrá relación laboral con la persona, que puede ser humana, o puede ser jurídica, puede ser una empresa, que se vale de sus servicios. Entonces ahí está el tema. Y esto implica no tener derecho, decía, es no tener derecho a un salario, no tener derecho al salario de convenio, no tener derecho al salario mínimo, no tener derecho a licencia, no tener derecho a licencia por enfermedad, vacaciones, aguinaldo y ningún otro derecho. Esto es la deslaboralización. No es un tema nada más que teórico, es privar de derechos a trabajadores y trabajadoras. Afectó también la protección contra el despido. Por el artículo 14, yo decía recién, la Constitución ordena que las leyes protejan contra el despido arbitrario. En la Argentina, y esto es conveniente decirlo, porque hay mucha confusión, en la Argentina las empresas no tienen derecho a despedir. No hay derecho a despedir sin causa. Tienen derecho a despedir cuando hay un incumplimiento grave del trabajador o la trabajadora, si no, no tienen derecho a despedir. No hay ninguna norma que diga que los empleadores tienen derecho a despedir. Y alguien me puede decir, si ampara la ley de contrato de trabajo, en el artículo tal, 245, prevé la indemnización para caso de despido sin causa. Sí, pero lo que prevé es una tarifa. Pues esto es, digamos, el derecho derivado de la Constitución Nacional, previsto en el Código Civil, después en el Código Civil y Comercial de la Nación, dice, nadie tiene derecho a causar un daño a otro. Nadie tiene derecho a dañar a otro. Y el que le causa un daño a otro tiene la obligación de reparar el daño que causó. Causar un daño a otro es un acto ilícito. El que causa un daño ilícito, el que a través de un acto ilícito causa un daño, tiene la obligación de reparar ese daño. ¿Cómo se repara? Se repara bien en especies y se puede restablecer lo que se afectó, y si no se puede restablecer lo que se afectó, se paga una indemnización, lo que se llama comúnmente daños y perjuicios. En general, en materia de derecho civil, para reparar los daños y perjuicios hay que probar la entidad del daño causado, hay que cuantificarlo, etcétera. Con lo cual, puede ser que todo termine en juicio. En materia laboral, hay una regla, una opción que hizo nuestra legislación, que fue tarifar el daño. En caso de despido no hace falta que cada trabajador pruebe el daño que se le causó, ni que cada empleador no sepa cuánto puede ser el daño que causa a través de un despido, acto ilícito, entonces lo tarifamos. La indemnización por despido es, tomando dos parámetros, después lo complicó, las sucesivas legislaciones lo complicaron, pero sueldo y antigüedad. Mejor remuneración por antigüedad, esa es la indemnización por despido. Si el daño fue mayor, lo siento mucho, esa es la indemnización por despido. Si el daño fue menor, lo siento mucho para el otro lado, esa es la indemnización por despido. Entonces lo que hay es una tarifa, pero que las leyes prevean que el que causa un daño tiene que reparar, no da derecho a dañar. Yo en general me voy un poco a la banquina para dar otro ejemplo que puede ser más gráfico. Yo vine con el auto, o salvo de mí, por cualquiera, por cualquier conductor. Nadie tiene derecho a ir, a ir conduciendo atropellando peatones. ¿Mm? Sin embargo, si atropella un peatón, tiene que reparar el daño. Pero esto no quiere decir que tenga derecho a atropellar peatones. Es un acto ilícito que genera la obligación de reparar. Por eso existe la indemnización por despido. Por el despido incausado, el despido arbitrario es un acto ilícito. Por eso la Constitución dice las leyes tienen que proteger contra ese acto ilícito. Entonces, fíjense, no hay
necesidad de proteger contra el ejercicio de los derechos. No, se protege contra los actos que afectan los derechos, que eso es lo que hace la Constitución cuando dice ley proteja a los trabajadores contra el despido arbitrario. Para que haya protección contra el despido arbitrario, tiene que haber una indemnización, pero esa indemnización además debe ser cara, debe ser de tal entidad que retraiga a los empleadores de despedir sin causa. No, me sale caro. Entonces, retrae. Este es el efecto disuasivo. Tiene que ser reparatorio y además disuasivo. Por eso la indemnización por despido tiene que ser cara. En la Argentina no es cara. Es un sueldo por año de antigüedad, no es cara. Entonces, afectó también, decía la ley bases, la protección contra el despido arbitrario de dos formas. Primero, amplió lo que eufemísticamente se llama periodo de prueba. Periodo de prueba se llama en la Argentina, se incorporó a la ley de contrato en el año 1995, después fue teniendo modificaciones. Es un periodo durante el cual, primero a tiempo del inicio de una relación laboral, decía la ley, fíjense, ¿no? A veces los cinismos, además de la ley, cualquiera de las partes puede extinguir la relación laboral sin obligación de reparar a la otra parte. Esto el trabajador es obvio, no tiene nunca obligación de reparar, no, si no estamos hablando de esclavitud, no hay que renunciar, no tiene la obligación de pagar daño y perjuicio al empleado. Entonces lo que estaba haciendo el periodo de prueba es eximir de la obligación de indemnizar al empleador que despedía sin causa. Y pues digo, no es periodo de prueba, no hay prueba de nada. Pero se puede discutir si tengo la idoneidad para ocupar un puesto de trabajo, no, es un periodo de inestabilidad absoluta. A partir del año 2004, la ley de reordenamiento laboral con la cual el gobierno de Néstor Kirchner, o a partir de la iniciativa del gobierno de Néstor Kirchner, se derogó la ley Banelco del año 2000, del gobierno de Largo. El periodo de prueba había quedado en 3 meses y además con la obligación de pagar una indemnización sustitutiva del preaviso, que chica, era una primera etapa y quedó en esa etapa, pero no se pudo mejorar, equivalente a medio mes de sueldo. Bueno, lo que hizo la ley base es ampliar estos 3 meses a 6, pero además prever que por convenio colectivo de trabajo se puede ampliar esos 6 meses a 8 meses o a un año según la cantidad de personal que tenga la empresa. Héctor Recalde, que ya cité y voy a volver a citar, decía, si una empresa necesita un año para evaluar si un trabajador cumple o no las condiciones para ocupar un puesto de trabajo, al que hay que despedir es al gerente, no al trabajador. Y esto de disponibilidad colectiva. Esto, yo hace un poquito les hablaba de disponibilidad colectiva. La ley que dice los convenios colectivos de trabajo se pueden negociar por debajo de los pisos legales, este es un ejemplo de disponibilidad colectiva. Porque más allá de la primera evaluación de inconstitucionalidad en este punto de la ley base, porque es regresiva respecto de la ley anterior previa periodo prueba de 3 meses, esta la amplía 6, es regresiva, ya es inconstitucional. Además dice, los convenios colectivos de trabajo pueden ampliar esto es, pueden negociarse por debajo, reduciendo los derechos de la ley. Para la ley a los 6 meses se adquiere alguna protección, los convenios colectivos pueden llevar a 8 meses o a un año, esto es disponibilidad colectiva inconstitucional. Pero además, por otro elemento que preveía, esta es una vieja reivindicación de los sectores de la derecha argentina y de los que quieren este nuevo capitalismo, donde los capitales no solo lo ponen los capitalistas, sino quieren que además lo pongan los trabajadores, los capitales, para que se enriquezcan los capitalistas, reemplazar el sistema de indemnización por despido por un fondo de cese. Esto que proponía también Larreta, que proponía Patricia Bullrich, había un empresario que andaba por los medios hablando de la mochila argentina, la mochila austríaca, la mochila argentina. Este es un sistema, lo del fondo de cese, por el cual no habría indemnización por despido y esta se reemplazaría se abren 3 o 4 alternativas, pero una de ellas es cuenta de capitalización, que todos los meses las empresas hagan un aporte a cuenta de capitalización y en algún momento le pueden decir al trabajador o a la trabajadora, mañana no venga más, pasar por el banco y retirar la plata que tenés depositada. Hay quienes dicen a veces similar al sistema de la construcción, no, digo peor que el sistema de la construcción. Con el sistema de la construcción, el seguro que tiene el sistema de la construcción, que además en mi criterio también es inconstitucional, el trabajador o la trabajadora lo perciben cualquiera sea la causa por la que se termine una relación laboral, por renuncia, por lo que sea, va y retira la plata del fondo. En el caso de la modificación de la ley bases es solo para el caso de despidos. Ahora, despidos sin causa, además. Con lo cual no hay disuasivo contra el despido. Si un empleador puede decir, anda mañana y retirar la plata del fondo y no tiene que sacarla del bolsillo para pagar la indemnización, digamos, no hay disuasivo contra el despido. No haber disuasivo contra el despido implica además debilitar
todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, porque qué trabajador, qué trabajadora va a estar en condiciones de pretender hacerse valer en algún derecho frente a su empleador si el empleador le puede decir el día de mañana, anda a pasar por el banco, retira la plata que tenés depositada. Esto. Pero además, en la reglamentación, pues esto es la ingenuidad que todavía algunos tenemos, cuando proponían esto decíamos, bueno, quieren hacer algo, más allá de todas las críticas que le hacíamos, que la plata que termina retirando el trabajador de la cuenta sea equivalente a lo que habría cobrado la indemnización por despido. No, lo hicieron peor, porque la reglamentación dice que puede ser cualquier monto, incluso inferior a una indemnización por despido y además a pagar en cuota, etc. Pero además esto, digamos, conspira contra las propias empresas. Creo yo no me voy a subrogar en los intereses de las empresas, de la cuestión de los propios empresarios. Pero esto es un incremento del costo laboral. Para las empresas que no son despidistas, esto incrementa el costo laboral. Supongamos que termine siendo equivalente o que tuviera que ser equivalente a una indemnización por despido, esto implicaría un aporte del 8% del salario, 8% mensual sobre el salario, para que a lo largo de un año se complemente, equivaliera a un sueldo que sería la indemnización por despido por un año. 8,33 sería en realidad por ciento del salario. Y esto incrementa el costo laboral un 8,33%, porque las empresas que no acostumbran a despedir sin causa se les va a incrementar el costo, su costo, un 8,33%. Bueno, y esto además también se previó en la ley bases hacerlo a través de disponibilidad colectiva. Esto es que los convenios colectivos de trabajo pudieran disponer del sistema de indemnización por despido pasándolo a fondo de cese. Esto también es inconstitucional porque la Constitución ordena proteger contra el despido arbitrario a través de leyes. Y el legislador no se puede correr diciendo, bueno, los convenios colectivos de trabajo pueden establecer mecanismos de protección menos favorables a los trabajadores que los que establece la propia ley. Dos cositas más que menciono a la ley base y nos vamos a lo que puede llegar a venir. Que ver un poco de cosas, decime de los Bien, tiempos. va muy bien. Despido por huelga. Derecho de huelga es un derecho constitucional, es un derecho que está garantizado por los tratados internacionales de derechos humanos, es un derecho humano, fue reconocido como tal por la comunidad internacional. Hay un instrumento internacional que es obligatorio para nuestro país, que se llama Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta como intérprete último y auténtico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las interpretaciones que haga la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias en nuestro país, porque así lo dispone la Constitución Nacional, reforma constitucional del 94 mediante, conforme la interpretación que le dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Término, Carlitos, un término que utiliza la Constitución, que es que los tratados internacionales rigen en las condiciones de su vigencia. Y nuestra Corte Local interpretó que eso quiere decir tal como lo interpretan los órganos creados por los propios tratados con facultades para interpretar esos tratados. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? El derecho de huelga es un derecho humano fundamental. Los estados deben proteger el ejercicio del derecho de huelga y deben garantizar que los trabajadores y trabajadoras de sus organizaciones sindicales puedan ejercer eficazmente el ejercicio del derecho de huelga. Esto es bárbaro, si uno lo graficara, si uno tuviera que buscar una imagen, son los que están protegiendo a los huelguistas, no apaleando a los huelguistas. Este es el deber del Estado. Este es el deber del Estado. Tiene que proteger el ejercicio del derecho de huelga. Además dijo que los estados deben derogar todas las disposiciones penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Derogar todas las disposiciones, suprimir, dice, ¿no? Suprimir implica un derogar. Derogar las disposiciones penales, las normas penales que puedan ser utilizadas para perseguir el ejercicio del derecho de huelga, implica, primero, derogar, si existen normas penales dirigidas a perseguir el ejercicio del derecho de huelga, hay que derogarlas. Pero no solo las dirigidas a, las que puedan ser utilizadas para. Con lo cual puede haber otras figuras penales que esté prevista para otra situación, bueno, esa no puede ser utilizada para perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Y además no se pueden crear nuevas normas tendientes a perseguir el ejercicio del derecho de huelga. Y además dijo, el ejercicio del derecho de huelga no puede ser sancionado, no puede ser penalizado ni por el Estado, ni por los empleadores privados. Esto, Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en nuestro país es obligatorio. No obstante, la ley Bases estableció la posibilidad de los empleadores de despedir a los trabajadores que tienen huelga. No lo dice en estos términos.
No, pues sería demasiado burdo que lo dijera en estos términos, pero lo permite en el marco de pedir a los trabajadores que en el marco de acciones colectivas generen daños a la empresa. Y si hay una noción que es esencial al derecho de huelga, la noción de daño. No hay huelga si no hay daño. Claro. La huelga es causar un daño, no el daño por el daño. Es el daño como medio para obtener una reivindicación o defender un derecho. Entonces, es claramente inconstitucional. Hay casos, yo digo, cuando el Estado avanza en determinadas situaciones, parece que los sujetos privados, los empleadores privados se largan con todo. Digamos, a partir de esto, yo no le puedo explicar, quizás ustedes lo sepan mejor que yo, pero la cantidad de despidos por huelga que hay, invocando la huelga. Yo tengo casos en trámite de reincorporaciones de trabajadores despedidos por huelga. Los casos que no viene, y esto hay que también puntualizarlo, no empezó con el actual gobierno, sino empezó antes de los mismos sectores que están en el gobierno, que es la penalización de los conflictos laborales. Digamos, hay gran cantidad de trabajadores que en este momento están siendo procesados por ejercer el derecho de huelga, por medidas en el marco de conflictos colectivos de trabajo. Los conflictos, hay sectores, hay alguna diputada provincial que hay por los medios, que en definitiva además digamos, perjudican la solución de los conflictos. Digo, los conflictos laborales tienen causas de solución en el marco de instituciones del derecho del trabajo, de organismos públicos, en el marco de las relaciones laborales, el Ministerio de Trabajo. Cuando los conflictos laborales empiezan a pasar por las fiscalías penales, digamos, esto es tirar nafta, ¿no? A los fósforos, 3 fósforos encendidos, le tiran para adelante. Y esto es lamentablemente lo que están haciendo. Bueno, de esto hay que salir, de esto hay que salir, y para esto sirven estas invocaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y otra cosa que incorporó la ley bases ni pensar, habilitar que se discrimine a los trabajadores y trabajadoras despidiéndolos con motivación discriminatoria, por razones de género, por razones de ideología, por pertenencia gremial, por pensamiento político, por razones confesionales, por edad, por opción sexual. Eh, a partir de una ley de 1989, la ley antidiscriminación, que digamos, es una ley que transversal, que es aplicable a cualquier relación jurídica, todo acto discriminatorio debe ser, a pedido del interesado, a pedido de la víctima, declarado nulo por los jueces. Que además tienen que declarar nulo implica restablecer el estado de cosas al momento anterior al acto discriminatorio, y además quien incurrió en el acto discriminatorio tiene la obligación de reparar los daños y perjuicios materiales y morales causados por el acto discriminatorio. Discutimos durante unos años si esto era aplicable también a las relaciones laborales, hasta que, allá por el año 2009, 2010, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya había fallo de las instancias inferiores, dijo, ¿cómo no va a ser aplicable la ley de antidiscriminación a las relaciones laborales? Una ley de antidiscriminación no puede dejar márgenes para que se pueda discriminar a alguno, si no sería la ley de antidiscriminación que sería la discriminatoria, ¿no? Entonces dijo, esto es aplicable a las relaciones laborales. En el marco de las relaciones laborales, esto implica que cualquier despido con motivación discriminatoria, por actividad sindical, por ejemplo, que fue el caso que llegó en ese momento a la Corte Suprema, debe ser dejado sin efecto el despido, ordenar la reincorporación y el pago de los salarios caídos y la reparación del daño moral. Lo que hace la ley bases es decir, a partir de ahora no se puede discriminar a los trabajadores y trabajadoras en los despidos, pero los despidos van a ser válidos. Los despidos discriminatorios van a ser válidos, hay un recargo indemnizatorio, el juez puede grabar el recargo indemnizatorio, pero además la víctima, quien invoque el despido discriminatorio, tiene que acreditar la intención de discriminar que tuvo el sujeto que lo despidió. Entonces es imposible, es una prueba diabólica. Tanto así que hay mucha jurisprudencia que viene de afuera y después se desarrolló acá en el país, que cuando hay una imputación de que un acto tiene carácter discriminatorio, hay un tema de prueba, nadie puede probar lo que tenía en la cabeza el otro, salvo que deje los dedos muy marcados. Pero, digamos, uno no puede confiar que deje los dedos muy marcados, porque en general no se dejan los dedos muy marcados. Esto fue la ley bases. Ahora, después de sacar todo esto, dije, ¿por qué querían todo esto? ¿Por qué querían todo esto? ¿Por qué decían que querían todo esto? No, porque querían. Decían, porque es una ley necesaria para generar empleo y para que blanquear relaciones laborales. Bueno, la desocupación creció, el empleo no registrado creció, por lo cual la ley base, aún con esos objetivos declamados, que creo yo no eran los reales, fracasó. Habría que derogarla, volver a lo que teníamos antes. Pero no termina acá, no termina acá.
Hay en este momento en el Congreso de la Nación proyecto de ley presentado por diputados del bloque oficialista, eh, dirigidos a nuevas reformas en materia de legislación laboral, que buscan con esta nueva reforma en materia de legislación laboral. Primero, derogar parcialmente lo que llama el principio de irrenunciabilidad. El principio de irrenunciabilidad implica, además, el origen de la legislación laboral. Implica trabajadores y trabajadoras no pueden renunciar a los derechos que le da la ley, que le da el convenio colectivo de trabajo, y por una mejora incorporada por Héctor Recalde, con iniciativa que incorporó al Congreso de la Nación, con la participación del Poder Ejecutivo, pero un proyecto de ley de Héctor Recalde, tampoco se pueden renunciar a los mejores derechos provenientes del contrato individual de trabajo. Entonces funciona como un piso de derechos, ¿no? El piso básico de la ley. Los convenios colectivos pueden mejorar, salvo el supuesto de disponibilidad colectiva, yo lo decía antes, pero por esencia, el convenio colectivo de trabajo para mejorar los derechos de la ley, y el contrato individual puede mejorar los derechos del convenio colectivo y de la ley. En general no sucede, pero se permite que pueda suceder. Por ejemplo, tener un mejor salario que el salario del convenio colectivo de trabajo. No sé. Bueno, eso no se puede renunciar. Bueno, lo que quieren hacer en este proyecto de ley es que se pueda renunciar a los mejores derechos provenientes del contrato individual. Pero además prevé que que se puedan modificar condiciones esenciales del contrato, y que el Ministerio de Trabajo pueda homologar esas modificaciones, aún en perjuicio del trabajador, de condiciones esenciales del contrato de trabajo. Voy a mencionar medio rápidamente, vamos a hacer una pasada para que vean cómo vienen por todo. Eh, Voy a los más relevantes. Mencionaba antes los tickets canasta, los tickets restaurant. Ticket canasta, ticket restaurant, que en el año 2009 sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación diciendo son inconstitucionales, no porque sean inconstitucionales los tickets, sino porque lo que era inconstitucional es que no se consideraban remuneración. Eh, y previo a esto, la primera ley que sancionó Cristina Fernández de Kirchner cuando asumió su primer mandato como presidenta de la Nación fue la ley de ticket canasta. En realidad, está mal dicho que sea la ley de ticket canasta. Fue la ley que estableció que los tickets canasta pasaban a ser remuneratorios, ¿no? Esto después del intento de soborno a Héctor Recalde por parte de una de las multinacionales de ticket, Accor. Bueno, lo que quieren es volver a crear los tickets canasta y los tickets restaurant como no remuneratorios, ¿no? Beneficios sociales, provisión de almuerzo, refrigerio, cena en el transcurso de la jornada de trabajo, la provisión de bonos o voucher destinados a tales efectos, que la medicina privada también sea no remuneratorio, la provisión de dispositivos de cualquier tipo, pago de gastos asociados, provisión de telefonía móvil, acceso a Internet, pago de la cuota social, servicios de clubes, gimnasio. No pasaría a ser no remuneratorio, o querrían que fuera no remuneratorio. Por supuesto que esto es controvertible judicialmente. Remuneraciones en dinero. ¿Cómo se pagan las remuneraciones? De saber bancarizado. Está habilitando, se pretende que se habilite también a que los sueldos se paguen por entidad bancaria o institución de ahorro oficial u otras categorías de entidades que no negocio por un amigo del poder, entre otros, ¿no? Porque otros más se sumarán a esto. Fraccionamiento de vacaciones. Se permite fraccionar vacaciones, dar vacaciones todo el año, fraccionar vacaciones en lapso no inferior a una semana, disminuye el periodo de comunicación del periodo de vacaciones. Mencionaba la OIT, 1919, convenio 1 de la OIT. En la constitución de la OIT dije: sin justicia social no puede haber paz en el mundo. Convenio 1 de la OIT, que sea el convenio 1 de la OIT, denota que era el problema más relevante en materia laboral, en materia social laboral en esos momentos. Convenio número 1, el límite a la jornada de trabajo, que establece un límite de 8 horas diarias y 48 semanales a la jornada de trabajo. El proyecto que tienen presentado pretende llevar la jornada de trabajo a 12 horas diarias. 12 horas diarias. A través del convenio colectivo, 12 horas diarias. Cuando yo digo a través del convenio colectivo, pues en este ámbito no es necesario aclararlo, lo voy a hacer igual, pero en otros ámbitos sí es necesario aclararlo.
porque está el pensamiento también de, bueno, si dice convenio colectivo, para eso están los representantes sindicales que no lo firmen. Y esto puede darse en algunas situaciones, pero muchas veces las negociaciones colectivas no dependen de la capacidad o la transparencia o el tono de negociación que tenga un dirigente sindical, sino de la fuerza de conflicto que tenga ese sindicato. Cuando no hay fuerza de conflicto y cuando las leyes permiten que te avanzas en los derechos, el llevarlo a la negociación colectiva muchas veces puede implicar conducir todo a que se negocie a la baja, sobre todo cuando se afecta a la estabilidad del empleo. Me acuerdo una vez cuando en el correo oficial, cuando estaba privatizado, eh, la empresa había iniciado un procedimiento de crisis para despedir no me acuerdo qué cantidad de trabajadores. Pero eran unos cientos, era un número importante. En el correo hay, digamos, bueno, son muchas las entidades gremiales, pero que confluyen en cuatro entidades, dos sindicatos de grado, dos federaciones. Eh, y tres de las entidades acordaron convertir gran parte de una parte considerable del sueldo en viáticos no remuneratorios. En realidad no era viático, era sueldo. Y uno de los sindicatos dijo, me acuerdo el secretario general me dijo, doctor, yo eso no lo voy a firmar. A mí mi compañero me eligió para representarlo, no para enajenar. Y esa tarde empezaron a mandar los telegramas a todos los trabajadores representados por ese sindicato. Entonces terminaban yendo los trabajadores al sindicato y decir, anda a firmar, porque es la única forma que nos incorpore. Digamos. Esto es lo que provoca, esto es lo que provoca. La hiposuficiencia no siempre, o la debilidad del poder negociar no siempre es individual, muchas veces es colectiva también. Entonces, por eso la necesidad de la legislación como soporte, de la ley como soporte. Los sindicatos necesitan, creo yo, de la ley que establezca el piso de derechos y ese piso es imperforable, por orden para mejorar. Eh, Modificaciones también a la licencia por enfermedad. Hoy en día, por la ley, trabajadores y trabajadoras no tienen obligación de presentar un certificado médico para gozar de licencia por enfermedad, licencia paga. La obligación en la ley es dar aviso. Y el empleador tiene la facultad de mandar un control médico a controlar que ese trabajador y esa trabajadora no esté en condiciones de trabajar, esté o no esté en condiciones de trabajar. Después podrá haber discrepancia. Eso es otro tema, si quieren después lo abordamos. Lo que establece el proyecto que quiere sancionar es que los trabajadores tengan la obligación de presentar certificado médico para gozar de licencia paga por enfermedad, pero no queda ahí. Hasta ahí podría parecer hasta liviano. Lo que dice es que en caso de que el empleador tenga dudas sobre la autenticidad o el contenido del certificado, puede denunciar el certificado y al médico firmante del certificado en la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, como se llama ahora, donde va a haber un cuerpo de peritos médicos que pueden citar al médico que firmó el certificado a que vaya a rendir cuentas del certificado que emitió, pero además pueden controvertir el contenido del certificado, etc. Con lo cual, hoy en día muchas veces es difícil para los trabajadores conseguir un certificado que les hagan, conseguir, digo, que les hagan. Y los médicos le digan, no, vos tenés que estar todo el día de reposo, ¿no? El certificado. Y dice, no, después tengo que ir a juicio. Imagínate si le van a empezar a hacer ir al Ministerio de Trabajo, etcétera. Entonces, y si el médico no va, o sea, no tiene derecho a gozar de licencia, no tiene derecho al pago de salario durante la licencia por enfermedad, lo cual conspira contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tengo alguna cosita más, salteo algunas, salteo. Actualización de créditos laborales. ¿Cómo se actualizan las deudas laborales? ¿Cómo se actualizan las deudas laborales de las empresas? Los créditos laborales de los trabajadores. Hoy en día es un tema de discusión en el marco judicial, si quieren después entramos en detalle. Eh, yo publiqué, me publicó, no lo publiqué yo, página 2, un artículo hace cosa de 2020, ahora me perdí, sí, por el 2022 o 2023, que se llama la chicana de la industria del juicio, pero le pusieron como título, donde marcaba dos cosas. Uno, desmitificaba el tema de la industria del juicio, mostrando que la litigiosidad en Argentina laboral es muy baja, menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio, no de todos los, no, no, de los que tienen derecho a hacer juicio, menos del 2% lo hacen. Y además mostraba que quienes se beneficiaban en ese momento con los juicios laborales eran las empresas, porque el juicio era una forma de licuar sus deudas laborales. Y ahí demostré con números concretos, con casos concretos, cómo después de un juicio en el que se había hecho lugar a la demanda, entonces el trabajador había ganado el juicio, y con la forma de actualizarlo
juicios laborales en ese momento, después del transcurso del juicio, con intereses y todo, la empresa terminaba pagando un 30%, solo un 30% de lo que debió haber pagado en el momento que se originaba el crédito. Entonces, ¿qué parámetro tomaste? Decían, bueno, tomé el parámetro dólar. ¿Cuánto habría tenido que pagar en dólares en el momento que te pidió o que no pagó el salario o lo que fuera? ¿Y cuánto terminaba pagando en el juicio? Pero como sé que me iban a decir, el dólar no es volátil, que esto y lo otro, dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar algo más autóctono, criollo, un kilo de asado. ¿Cuántos kilos de asado compraba un trabajador con la plata que tendría que haber pagado en el momento que lo despidieron? ¿Cuántos kilos de asado compraba terminado el juicio con intereses y todo? Y claro, lo mismo, un 30%. Entonces eran las empresas las que terminaban licuando. ¿Por qué? Porque se aplicaba una tasa de interés sobre el capital nominal, capital de hace 6, 7, 8 años, lo que durara el juicio. Esto motivó, entre otros reclamos, que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo cambiara el criterio de actualización de créditos laborales, cuando después la Corte lo descalificó, tomó otro criterio y la Corte lo descalificó. ¿Qué es lo que hace este proyecto de ley? Volver a lo anterior. Tasa de interés sobre el capital nominal. Esto es volver a licuar los créditos de los trabajadores a un 30% de su valor real. Pero con un agregado, y con esto sí termino. El Plan Trabajador 12. No, el Plan Trabajador 12, que ya lo preveía el DNU 70-2023 y lo quieren volver a meter, es lo siguiente. Si después de terminado el juicio, una empresa, microempresa, pequeña empresa o mediana empresa, está condenada a pagarle a un trabajador o trabajadora una suma de dinero, la empresa puede, una vez terminado el juicio, cuando ya tiene que pagar, optar por pagárselo en 12 cuotas. Yo soy solo. Yo soy solo. No hay ninguna norma que, por ejemplo, faculte a un trabajador o una trabajadora a optar por pagar en 12 cuotas algo que le esté reclamando, no sé, banco, ¿no? No sé, un electrodoméstico que compró, o cualquier deuda. Y diga, no, yo no lo voy a pagar, yo lo voy a pagar en 12 cuotas. Bueno, pero sí le están facultando a las empresas para pagar así los créditos de los trabajadores. Frente a esto, por supuesto, hay otros proyectos, si quieren mencionamos, hay compañeros y compañeras que están proponiendo la derogación de la ley bases y mejorar la legislación laboral en aras de recuperar todavía algunos derechos que fueron conculcados con la dictadura cívico-militar en 1976, tener participación en las ganancias, fomentar la negociación colectiva, pero con contenidos mejorativos, ampliar los plazos de prescripción para los trabajadores. Entonces, digo, hay determinadas normas que muestran cuál es la idea que se tiene de un rol que atribuyen a los trabajadores y trabajadoras. Y digo esto, pues la asignación de rol es materializar, ¿no? Es dar idea de medio. Y esto fue muy claro, muy gráfico, en una expresión que tuvo el secretario de Empleo en el gobierno de Mauricio Macri, cuando dijo, para las empresas contratar y despedir tendría que ser algo natural como comer y descomer, ¿no? Entonces, digo, más allá de la barbaridad, ¿no? que esto implicaba, digo, son esos sincericidios que uno no sabe si lo dicen por impunidad, pero digamos, permiten visualizar cuál es la concepción social que tienen y cuál es la concepción que tienen de los trabajadores y trabajadoras. Esto, el permitir discriminar a los trabajadores por ser trabajadores, el que los trabajadores puedan ser los acreedores perjudicados, no obstante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2004, no esta Corte, aquella Corte, dijo, trabajadores y trabajadoras son sujetos de preferente tutela constitucional. Entonces, por la Constitución hay que proteger a todos, pero preferentemente a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, este es el escenario, la coyuntura que nos encuentra hoy frente a los derechos laborales. O se profundiza la degradación o tratamos de ir mejorando los derechos laborales a futuro. Muchas gracias. Bueno, se ve que hay hay información, la explicación. Tengo un aporte que hacen desde los compañeros que están haciendo la diplomatura, que es la siguiente. Son pequeño disparador. Dice Liliana Ferreira. En mi caso en particular, como empleada de planta permanente del Estado Nacional, me colocaron en disponibilidad e inicié juicio en el contencioso administrativo, pero en Cava no se están dando lugar a los amparos para las reincorporaciones. Con la ley base se introdujeron el concepto de dotación ideal por áreas, lo que se habilita a cerrar programas. Eso
va en el mismo sentido de lo que venías explicando recién de todas las contras que tiene la ley Bases en cuanto a derechos laborales. Sí, el locutor del empleo público viene con una que ahora se agravó, ¿no? Pero con una deformación de tiempo. La Constitución Nacional garantiza la estabilidad del empleo público, Claro, punto. sin matices. Podemos entrar a discutir una normativa que establezca que el goce de la estabilidad o el derecho a la estabilidad se adquiera después de determinado tiempo. Podríamos discutir, yo creo que no se puede. La Constitución no habilita ese tipo de excepciones, garantiza la estabilidad del empleo público. Y los tribunales vienen ya desde hace tiempo, digamos, no estando a la altura del deber constitucional de hacer cumplir, digamos, con las disposiciones de la Constitución. La ley base afectó también mucho el empleo público, sin duda, y es inconstitucional. Yo considero que es inconstitucional. El tema es, bueno, para una discusión más amplia quizás también, ¿no? El rol del Poder Judicial y la designación de los jueces. Eh, y cuál es el mundo en el que viven los jueces, ¿no? Hay, y esto más allá de que terminado el juicio pudieran hacer lugar a un planteo, hay veces que la preservación de los derechos exige una reacción inmediata y una respuesta inmediata del Poder Judicial, en lo que llama, digamos, en medidas cautelares. Entonces, pero si a mí no me reincorporan hoy, si no me reincorporan ahora, no sirve la reincorporación después de 5 años, de 6 años, aunque además condenen al pago de todos los salarios caídos. Porque en materia laboral y en materia salarial, entonces tienen naturaleza alimentaria. Naturaleza alimentaria implica que para que el salario cumpla y además lo que es la parte de la actividad productiva y creadora, ¿no? Del ser humano, tal como lo toma la ley de contrato de trabajo, además como objeto principal del contrato, para que cumplan con su finalidad, tiene que ser integral y oportuno. Entonces, hace muchos años lo ponía un ejemplo de qué implica la naturaleza alimentaria en lo que es propiamente alimentación, pero también para tratar de hacerlo claro. Digamos, si tengo para que en mi casa se coma, o si yo gano en función del trabajo para mi casa se coma, 2 platos de comida todos los días, cada integrante de la familia, no es lo mismo comer 2 platos de comida todos los días, cada integrante de la familia, a que me den, claro, 730 platos de comida el 31 de diciembre de cada año. ¿Mm? Entonces, es esto, la integralidad y la oportunidad. Eh, y el Poder Judicial tiene grandes deficiencias en materia de esto, en medidas cautelares, medidas tendientes a evitar la frustración de los derechos en el transcurso de un pleito. Bien, perfecto. Dos cositas más. Una, quería, sobre todo los que están en el Zoom, que eso no lo ven, agradecer la presencia en la sala de nuestro secretario general, Carlos Minucci, que está acá presente. Uno que quiere habilitar, que si no tenemos libre, compañeros. Y otra pregunta que viene de los compañeros que están acá en la sala, que es si puedes hacer una pequeña comparación de cómo está la situación con respecto a los otros países de América Latina en cuanto a lo laboral. Breve, si se puede. Y que, a ver, Brasil tuvo retrocesos muy grandes en la época de Temer y Bolsonaro, tuvo una reforma laboral muy regresiva. Eh, También declamar, a ver, las derechas en el mundo tienen las mismas líneas discursivas, ¿no? Eh, y los objetivos que se declaman acá para este tipo de reformas regresivas son los mismos que se utilizan en otros países. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idiosincrasia, Historia. ah, tenemos una historia fuerte en materia de derechos laborales, tenemos un movimiento obrero más fuerte que en el resto de los países de Latinoamérica, tenemos un sistema de organización sindical más sólido y más fuerte que el resto de los países de Latinoamérica, quizás haciendo abstracción de Brasil. Y tenemos un punto de partida diferente, ¿no? Nosotros tuvimos pronto una legislación muy protectoria de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Otros países de Latinoamérica tuvieron una evolución diferente. Entonces, comparar hoy
el estado de la legislación nuestra hoy con el estado de la legislación en otros países, puede parecer que estamos más cerca. Lo que pasa es que para nosotros es un retroceso, lo que para otros puede llegar a ser un avance. Nosotros estamos en una situación de este último periodo, un fuerte retroceso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte aplauso. Gustavo.